vamos a empezar con los músculos, ya yéndonos al tema. Eh, Tengo entendido que ya han recibido la clase de huesos, todavía por el doctor, por ustedes también, y creo que el doctor Jorge Lazo les dio una ponencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí los movimientos de la cintura escapular, que está formada por la clavícula y por la escápula en la parte de atrás. Ahí vemos cómo podemos mover nuestros hombritos, arriba, arriba, abajo, para atrás, la protracción y la retracción. Y bueno, acá vemos las inserciones musculares de la clavícula, ¿no? Em, yo tengo, no sé si ustedes puedan hacerse una en casa, pero para guiarnos de la clavícula, porque anatomía es netamente práctico, entonces yo tengo unos huesitos que más adelante se los mostraré, de que me los donaron alguna vez. Entonces ustedes para practicar también pueden hacerse de plastilina, aunque sea, porque el miembro superior es el miembro más fácil de estudiar y en el que puedes más plagiar. Te puedes hacer tus arterias en tu mano, dibujándotelas, o inclusive en un guante para que te quede recuerdo, no se te borre con lo que te lavas la mano. Igual en la clavícula y el húmero te los puedes hacer de plastilina. Entonces, bueno, en la clavícula, como vemos, aquí están sus inserciones, ¿no? ¿Cómo reconocemos una clavícula? El lado externo y el lado interno. Sabemos que el lado que va más para afuera es el lado externo, es más aplanado, y el lado interno es más gordito, ¿no? Por eso lo reconocemos. Acá, por ejemplo, en esta imagen se ve un poco más claro. La extremidad external, que va para el esternón, es un poco más redondeada. Sí se ve el puntero, ¿verdad? ¿O Sí, no ok. se nota? Dice Ya. el artecho. Y la extremidad acromial es más aplanada. Entonces, por eso lo reconocemos. Y bueno, vemos la inserción de la parte claro, eh, la parte acromial, la parte externa. Vamos a ver que está el músculo trapecio y el músculo deltoides, y de la parte interna van a estar los pectorales, ¿no? Y el esternocleidomastoideo. Entonces, para acordarnos de esto, a ver, voy a salir de presentación. Mm, 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 mm. A ver, ahora me están viendo, no, creo que todavía no me están viendo. Y ahora sí. No sé si me dejo ver, no, no me aparece mi pantallita como mi espejo, pero sí se me Aparece. ve, ¿verdad? Sí, sí se le ve. Ya. Entonces, esta es mi clavícula, ustedes la pueden ver. Bueno, no es mía, ¿no? Es el huesito. Y normalmente para que nosotros nos acordemos, en la parte externa va a estar el deltoides y el trapecio. Bueno, el deltoides, todo esto, y el trapecio, no van a formar una U. En este caso sería así, el deltoides y el trapecio. Y por la parte interna va a estar adelante el pectoral y atrás el esternocleidomastoideo. Tiene sentido, ¿no? Porque es el músculo que va para el cuello. Entonces, yo me acuerdo siempre que tenía a mis alumnos en práctica, le decía, acuérdate tu deltoides, tu trapecio y tu pectoral y tu esternocleidomastoideo. De manera práctica, ¿no? Después de eso, vamos a ver bueno, la clasificación de los músculos proximales. El miembro superior sabemos que todo es proximal, lo que está más cerca, distal lo que está más lejos. Se divide en pectorales. Perdón la interrupción, pero no se está presentando la... Ahora sí, el- ¿no? no, todavía no. ¿No se está presentando? No. Ay, perdón, 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 perdón. Claro, tienes razón, perdóname. Bueno, ahora que está, porque si no, ya estaría presentando como loca y no me verían. Y ahora sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí, entonces, bueno, vamos a ver la clasificación de los músculos, se dividen en proximales, distales. Los proximales son los pectorales, ¿no? Pexi, ¿se acuerdan? Pectoral mayor, pectoral menor y subclavia. Y los músculos del hombro, que se dividen en superficiales y en profundos. A su vez, los superficiales es el trado, trapecio y dorsal, y los profundos se dividen en extrínseco. Su mnemotecnia es arroz angular del omóplato, el romboides menor, romboides mayor, serrato mayor, y los intrínsecos, que son el deltoides,
supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y el subescapular. Bueno, primero empezamos por los pectorales, entonces pexu, como les dije, acuérdense de la gaseosa, pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. El pectoral mayor primeramente tiene su inserción, la proximal está en el tercio interno de la clavícula, aquí vemos la clavícula, su tercio interno, ahí está, esta es la inserción proximal. También tiene una inserción externo-costal en la parte lateral, ¿no? Como vemos aquí, esta es la inserción externo-costal, en la abdominal, los 6 primeros cartílagos costales también, y la distal es el labio externo de la cresta subtroquiteriana. A su vez, también tiene una inserción en la aponeurosis del músculo oblicuo mayor del abdomen. Entonces, bueno, la principal función de este músculo es la aducción del brazo y la rotación interna del brazo también. Entonces, no nos olvidemos, el tercio interno de la clavícula, bueno, el lado externo costal y sobre todo su labio externo en la cresta subtroquiteriana. Vamos a ver que aquí en esta parte del húmero va a estar el pectoral mayor, el dorsal ancho y luego el redondo mayor, ¿no? Y va a ser la mnemotecnia un ancho entre dos mayores, para que se acuerden en esta parte del húmero. Entonces, bueno, las relaciones importantes de este músculo pectoral mayor es que, bueno, el origen external está perforada por los nervios cutáneos perforantes anteriores, la rama perforante de la mamaria interna, su borde externo también está cruzada por los nervios anteriores las ramas anteriores de los nervios cutáneos perforantes laterales, aquí como vemos las ramas, los vasos torácicos laterales también los vemos, y bueno, también una ubicación importante es el surco delto-pectoral, ¿no? Que está entre el deltoides y el pectoral mayor, por donde transcurre la vena cefálica y la rama deltoidea de la acromio torácica. Y en su cara profunda va a tener superiormente al nervio del pectoral mayor, inferiormente al nervio de los pectorales, y bueno, también va a tener en la cara profunda la rama torácica de la rama torácica de la arteria acromiotorácica. Entonces no se olviden, el pectoral mayor, tercio interno de clavícula, su lado externo está al lado externo costal, y su variación, bueno, su referencia anatómica, el surco deltopectoral, por donde pasa la vena cefálica y la deltoidea de la acromio torácica. Tiene sentido, no está al lado del deltoides, entonces va a pasar la rama deltoidea. Y bueno, eso es de sus relaciones importantes. Luego tenemos el pectoral menor, que tiene su inserción proximal en la tercera, cuarta costilla, de 3 a 4 costillas, de la segunda a la quinta, y la distal, la apófisis coracoides, en el borde interno de la apófisis coracoides. La función de este pectoral menor va a ser deprimir y rotar la escápula hacia abajo. Y bueno, también cuando va hacia adelante, que es lo que llamamos a la protracción. Entonces, ella si la lleva hacia la escápula hacia abajo y atrás, la retracción, y también puede ayudar a traer la que es la protracción. O sea, cuando mueves tu hombrito, haces tus ejercicios para calentar, tú siempre en la mañana, como eres un estudiante de medicina, estudiante fitness, vas a ir a correr y sabes que tienes que hacer tu movimiento de hombritos, ¿no? De tobillos. Entonces, ahí estás moviendo tu pectoral menor. Y cuando vas para adelante, también la protracción es tu pectoral menor. Y bueno, otro músculo de este grupo es el subclavio, que su inserción es en la primera costilla, como vemos en la imagen, y la cara inferior de la clavícula, ¿no? Y está, bueno, inervado por el nervio del subclavio. Ahora, yo me imagino que en algún momento ustedes van a llevar la parte práctica de eso, o sea, ahora están estudiando teoría, están truchos en teoría, pero cuando lleven la práctica, ¿cómo se van a dar cuenta fácil de la primera costilla? O sea, una vez, aquí se ve flores, pues, ¿no? Pero en el cadáver hay sus dificultades. Entonces, va a ser el único que esté pegadito y va a estar debajo de la clavícula, así, en la cara inferior. Y aunque no lo crean, es preguntado, y hay gente que lo confunde con el trapecio, con el deltoides, pero este tiene su rugosidad, está más prendido. El pectoral por aquí adelante está como que les digo, en un borde. En cambio, el subclavio está en una cara, ¿ya? El pectoral, entonces acuérdense, el pectoral
el trapecio y el deltoides van a estar en los bordes, tanto anterior como posterior de la clavícula. Sin embargo, el subclavio va a ser el único que va a estar debajo de la clavícula. Entonces, bueno, es fácil de que se den cuenta. Bueno, después de eso, vemos aquí al nervio del pectoral, la rama medial, la rama lateral. Por fuera, como sabemos, está la mamaria externa, aquí la vemos por la cara lateral, y el nervio de los pectorales por adentro, ¿no? Otra referencia anatómica importante es la aponeurosis clavipectoral. Esta aponeurosis es muy importante porque conecta la clavícula al piso de la axila, como vemos aquí, esta es la axila, su piso, y la aponeurosis clavicular, clavipectoral, conecta, envuelve al pectoral menor y al subclavio. Acá vemos el pectoral menor y el subclavio, cómo están siendo envueltos, y la parte más externa se inserta en la apófisis coracoides, como vemos aquí, en la primera costilla, como vemos de este lado también, y bueno, el tendón del pectoral menor, ¿no? Y la parte más interna es más delgada y es perforada por la arteria de la acromio-torácica, como vemos aquí. La hoja posterior se va a adherir a las costillas y en la aponeurosis de los músculos intercostales, bueno, en la parte de atrás está, no sé si se entiende, pero la hoja posterior sería por este lado, que la vean y que la sigan, ¿no? En los músculos intercostales. Y bueno, se va a unir a la base de se une la aponeurosis de la base de la axila, como ya les mencioné. También debemos de tener en cuenta en todo caso la región axilar. La región axilar, para algunos es un poco difícil de entenderla, ¿no? Como que la ves en dibujo y si la ves en persona es peor, es un poquito más difícil de entenderla. Lo que yo hacía cuando les enseñaba en práctica era tenía mi cajita esa de Pocor, de Cineplanet, esa cajita que es media piramidal, y ahí la forraba y por ahí pasaba un sorbete de color amarillo, que era mi nervio, un sorbete de color azul que era mi vena y otro sorbete de color rojo que era la arteria. Entonces, de ahí me ubicaba en los límites de la región axilar. Lo recomiendo que se lo hagan, no les quita mucho tiempo hacerlo. Lo hubiera hecho, pero yo no tenía ninguna cajita en forma piramidal aquí. Pero bueno, el vértice de esta pirámide es el canal cérvico-axilar, como vemos aquí, el canal cérvico-axilar. Su piso es la fascia axilar, ¿se acuerdan lo que les mencioné, la aponerosis clavipectoral? La anterior, el límite anterior de estas son los músculos pectorales, y la posterior, los músculos subescapular, el redondo, todos los que están atrás, ¿no? El subescapular, redondo mayor, dorsal ancho. El medial va a estar por el serrato anterior, que es un músculo que viene aquí en toda su extensión, y lateral es esta corredera bicipital. Entonces, todos esos son los límites de la región axilar. Aquí vemos, para los que no entendieron mi cajita en forma de pirámide, así esta cajita les dibujaba, ¿no? Entonces ahí les mostraba los límites, el serrato anterior, la corredera bicipital, la fascia de la base de la aponeurosis clavipectoral. Y bueno, el canal cérvico-axilar, que está, como les dije, en la costilla, y bueno, por aquí pasaban, ¿no? Los vasos. Ahora, otra referencia anatómica de esta parte es sobre todo en las mujeres, de 15 a 20 lóbulos, que son los productores de la leche, los cuales van a terminar en conductos galactóforos y van a ir a los senos galactóforos, ¿no? Y se van a dividir hasta los alveolos, como vemos aquí. Esto es importante porque al menos cuando estén en semiología, y bueno, esto siempre les van a preguntar de mama, siempre les va a venir de los ganglios, ¿no? Que se ve en esta región. Y es importante que ustedes como estudiantes de medicina de una vez sepan que en esta región hay varios ganglios que al momento de encontrarse, digamos, alguna anomalía, a la palpación ya la encuentras cuando está un poco desarrollada, bueno, pero es importante saber que como acá hay una gran cadena de ganglios, una, vemos por aquí un aumento de tamaño de tumoración, va a desencadenar fácilmente una metástasis, ¿no? Entonces, por eso es que esta región es estudiada, porque siempre la típica pregunta, ¿en qué cuadrante es más común los ganglios del carcinoma? Y es en el superexterno. Entonces, aquí están nuestros cuadrantes de linfáticos. Vemos cómo debe de ser una mama normal, el pezón, la areola, el tejido glandular,
y como cuando es una mama normal hay una retracción, ¿no? Del pezón está deformado. Y los ganglios crecidos, como les dije, está la mayoría en el cuadrante anteroexterno, bueno, superoexterno, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, uy, cuando hay una invasión de carcinoma, se sacan todos estos ganglios, inclusive se saca hasta el músculo pectoral mayor si es que hay un mayor compromiso para evitar la propagación del mismo. Bueno, continuando con los músculos del hombre, ya hemos terminado los pectorales, ahora sí bueno, ya hemos terminado con los músculos pectorales, ahora sí vamos con los músculos del hombro propiamente dicho. Los superficiales son el trapecio y el dorsal, y bueno, vamos a ir con ellos. Este músculo es enorme, como lo ven aquí, es el que cuando tú ves a un chico dices, ah, ¿qué tal la espalda? ¿No? En vez de decirle, ¿qué tal la espalda? Las chicas, ¿no? ¿Qué tal trapecio? Entonces, su inserción es en la línea curva occipital superior, que es esta. Por aquí está la línea, la curva occipital inferior. La rotura externa, que es esta, la van a ver bien cuando lleven cráneo, que esta parte es muy chévere en anatomía. Y bueno, en el cuello, el ligamento cervical posterior, que está aquí. Y la apófisis espinosa de T7, T1 y T12, ¿no? Esa es su inserción. Y la inserción distal va a ser el tercio distal de la clavícula. Está por aquí abajo, lo ven mejor. Miren, esta es la clavícula y el trapecio va a estar aquí, en el tercio distal de la clavícula, en el acromion, que va a estar aquí, y bueno, toda la espina del omóplato, ¿no? Como se ve en este dibujo, y también se ve aquí arriba, ¿no? Toda la espina del omóplato, ahí está el trapecio. Entonces ya vamos viendo que aquí se forma una U ósea, que el doctor Paredes siempre le gusta mencionar, y es el trapecio y el deltoides. El trapecio va a estar envuelto siempre por el deltoides. Toda la misma inserción, solo que por adentro, el deltoides por afuera. Entonces, eso también es una referencia anatómica importante. La función de este va a ser retraer la escápula, acompañado de la abducción del brazo, y cuando hay una parálisis, imagínense si el nervio del trapecio, que es el espinal, hay una parálisis de este nervio, entonces la escápula se va a rotar hacia abajo, va a haber una caída del miembro, ¿no? Y como les dije, el nervio que pasa por este músculo es el espinal. Bueno, también va a tener anastomosis de C2 y C4, pero van a ser más ramas sensitivas. Y la arteria que pasa por este músculo, la arteria que lo irriga, es la rama superficial de la arteria cervical transversa. Entonces, no olvidemos el trapecio, su curva occipital superior, protuberancia, su ligamento del cuello, y aquí también va a estar en toda el tercio distal de la clavícula, su acromion, y en toda la espina de la escápula, ¿no? Del omóplato, en la parte superior, no inferior. Si este es el trapecio, por afuera ya saben que está el deltoides, entonces el deltoides va a estar aquí abajito. Y si se te lesiona tu espinal, se te cae para abajo, ¿no? Después otro músculo es el dorsal ancho. Este músculo también grandote, que su inserción es la proximal, son las apófisis espinosas de todas estas vértebras de T7 hasta T12, sus apófisis espinosas también, y la parte posterior de la cresta ilíaca, ¿no? Como vemos aquí, la cresta ilíaca hasta aquí va. Y las 3 a 4 últimas costillas. Y en la distal, ¿cuál va a ser? El canal bicipital. ¿Se acuerdan de que cuando estábamos en el húmero, cuando les mostré el pectoral mayor, le dije que al lado iba a estar el ancho, ¿no? Entre dos mayores. Entonces ahí también en la corredera bicipital, en el canal bicipital, va a estar el dorsal ancho, en el lado interno del húmero. Y también en la cresta subtroquiniana. Bueno, la fusión de este es la aducción, la rotación hacia adentro y más la extensión del brazo, ¿no? Es el más importante de este grupo, el más importante del brazo, el más importante extensor, mejor dicho. También es depresor de la escápula, porque obvio, ¿no? Miren, si aquí está su inserción en la escápula, imagínense, ¿para dónde la va a jalar? Si está justito abajo, para abajo, bueno, entonces depresor de la escápula. Y bueno, este músculo es importante que lo desarrollan principalmente los nadadores. Su nervio, el nervio tóraco-dorsal, que es el nervio del dorsal ancho, y va a estar cruzado por los vasos de la axila también. Ah, aquí está en este dibujito, vemos cómo está, ¿no? El pectoral mayor.
el dorsal ancho justo en el medio y el redondo mayor. Y ahí es lo que les digo, ¿no? Del canal bicipital, un ancho, el dorsal ancho, entre dos mayores, el pectoral mayor y el redondo mayor. Ahora, pregunta. El canal bicipital es todo esto, pero la corredera bicipital es exactamente donde está, ¿no? Esa corredera bicipital es lo que está más en el medio, no sé si me dejo entender. Y el canal bicipital es como la continuación, es un poquito más anchita, la corredera es más estrecha. El triángulo de la auscultación. Eso es muy importante anatómicamente también porque es donde más se escucha. Si se dan cuenta, acá hay unos supermusculotes, excepto en este pequeño triángulo que nos deja como un espacio, ¿no? Para poder auscultar. Entonces, sus límites es el borde inferior del trapecio, vemos aquí. Ese es el trapecio, su borde inferior, aquí está. El borde interno de la escápula, esta es nuestra escápula, por si no lo notaban, está cubierta por su fascia y aquí está su borde interno y este es el dorsal ancho, ¿no es cierto? Entonces el borde superior de la escápula, ese es el límite del triángulo de la auscultación y es mejor para escuchar los ruidos respiratorios. Pero también hay otro triángulo, que es el triángulo lumbar. También sirve para auscultar, pero es más que todo una zona de debilidad de la pared anterolateral del abdomen, ¿no? Los choros por aquí, te meten tu cuchillo. Entonces, los límites de este es el dorsal ancho, el oblicuo mayor y encima de la cresta ilíaca. Aquí está la cresta ilíaca, el dorsal ancho, que es este musculito, el dorsal ancho y el oblicuo mayor, que está por este lado, ¿no? Aquí está nuestro triangulito más claro por aquí. La cresta ilíaca, el borde inferior del dorsal ancho, este es nuestro dorsal ancho, su borde inferior, y el oblicuo mayor, que es su borde posterior, ¿no? Viene por aquí, este es de azulcito, oblicuo mayor, su borde posterior, aquí está, y se forma el triángulo lumbar, por donde te meten cuchillo, acuérdense. Entonces, bueno, esos son los músculos superficiales. Ahora los músculos profundos se van a dividir en extrínsecos e intrínsecos. Extrínsecos, arroz, ¿se acuerdan? El angular del omóplato, romboides y el serrato mayor. Y los intrínsecos que los vamos a ver después. Entonces, primero empezamos con el angular del omóplato, ¿no? O el elevador de la escápula. Entonces, nace de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, de C1 hasta C3 o C4, como vemos aquí en la imagen, y se va a insertar, si es el angular del omóplato, en el ángulo de la escápula. Si está arriba, ¿qué va a hacer? Va a elevar la escápula, ¿no? Bueno, su función, como lo dije, es levantar el ángulo interno de la escápula. Está inervado por el nervio angular del omóplato y en su extremo inferior, la arteria cervical transversa, por aquí, va a pasar la arteria cervical transversa y se va a dividir una rama superficial y una rama profunda. Entonces también esa es referencia anatómica. Entonces el angular del omóplato va a venir de las apófisis transversas desde aquí hasta la escápula, su ángulo interno superior, y va a tener su nervio y su arteria que se va a dividir ahí. Eso es fácil de acordarse. Ahora, los otros músculos son los romboides, el menor y el mayor. Este más parece un paralelepípedo, ¿no? Pero bueno, es un romboide. Entonces, este romboide menor van a ser de la parte inferior del ligamento cervical posterior, aquí está. Y más importante, su inserción más importante, la más preguntada, es esta. La espina, o sea, esta es la espina de la escápula, si la ven bien, justo en la base ahí se forma, hay como un triangulito, ya, ahí, el músculo que le sigue, sin dudarlo, es romboides menor. Ya cuando vean en la parte práctica, ahí van a ver varios cadáveres, y siempre ubíquense en la espina, ahí ven su base, ¡plag! ¿Qué músculo es? Nosotros cuando éramos tutores en práctica, aquí les poníamos el alfiler, ahí donde está mi agujita, ahí había un pedacito de músculo y ya obviamente tenías que poner que era romboides menor, porque no hay forma que sea otro. La inserción sí o sí es ese, sí. Es fácil de acordarse, imposible fallar, chicos. Entonces, bueno, hasta ahí va, hasta la base de la espina, como les dije. Y este musculote, el romboides mayor, que nace también de las apófisis espinosas de T2 a T5,
y va a ir hasta el borde interno de la escápula, pero un poquito en la parte superior, ¿no es cierto? Va a ir debajo de la espina. Entonces, imagínate, yo te pongo aquí romboides menor, te pongo un poco más abajo de la espina, ¿no? En la mismísima espina, va a ser romboides mayor. Y su función va a elevar el borde interno y también va a hacer lo que es la retracción. Y sus músculos, bueno, sus nervios, mejor dicho, van a ser el nervio de los romboides o el dorsal escapular, que también se llama. Y bueno, la arteria escapular posterior va a pasar por su cara profunda. Entonces, fácil, ¿no? El que esté en la base de la espina, menor. Si está más abajito de la espina, mayor. Romboides. Para este lado, ya les voy diciendo, van a estar los redondos. No se van a confundir. Borde interno de la escápula, romboides. Borde externo, redonditos. ¿Cómo se acuerdan que de los redonditos? Porque también van hasta el húmero, los redonditos. En cambio, los romboides van a estar en la columna insertados, ¿no? Bueno, su origen. Ahora el serrato mayor o serrato anterior. Este serrato mayor va a tener, van a ser de estas digitaciones carnosas de la octava a la novena costilla superior y se va a insertar en el borde externo, interno, mejor dicho, de la cara dorsal de la escápula. O sea, esta es la escápula, tiene un borde interno y un borde externo, ¿no? En el borde interno es el que está para este lado. Ahí se va a adosar el serrato anterior. Y bueno, va a tener también en el ángulo inferior de la escápula, ahí también va a terminar, y su función va a ser la protracción, ¿no? O sea, como que te estás jorobando. ¿Con qué te jorobas? Con el serrato mayor. ¿Y qué nervio va a tener? El nervio del serrato mayor o torácico largo. Si se lesiona este músculo, se lesiona el nervio, ¿qué lesión se va a formar? Es bien conocida, es la lesión de la escápula alada. Aquí vemos al serrato poderoso, sus digitaciones de las 8, novena, primera costilla, como les dije, y se va a insertar hasta el borde interno de la escápula, ¿ya? Bueno, y seguimos con los músculos intrínsecos. El músculo se va a dividir, hay una de dos, el deltoides, tus espinosos, suprainfraespinoso y los redonditos, ¿no? Y el subescapular de Yap. Entonces son 6 músculos, tu deltoides, tus 2 espinosos, tus 2 redondos y tu subescapular. Primero empezamos con el deltoides de los chicos poderosos que van al gimnasio, que tienen sus super brazotes, ya no, ya aparte de sus bíceps, se nota que tienen un super hombro. Este es el músculo deltoides. Como les dije, forma una U ósea con el trapecio, ¿no? El trapecio está por aquí adelante, mejor dicho, por ahí la parte interna y el deltoides por toda la parte externa. Entonces, es el más superficial. Su origen va a ser el tercio externo de la clavícula. Va a pasar por todo el acromio y se va a ir hasta, bueno, por toda la espina del omóplato, como vemos aquí en la imagen de acá arriba mejor. Y va a ir hasta la tuberosidad deltoidea del húmero, ¿no? Y su función va a ser la abducción del miembro. Me imagino que ustedes saben la diferencia, ¿no? Aducción de abducción. Abducción, acuérdense, abducción, A, B grande. A, B grande, como si te fueras a volar. ¿Qué importa si volar es con B chiquita, chicos? Lo importante es la mnemotecnia. Entonces, abducción es cuando abres tus bracitos cual pajarito para volar y aducción es cuando los cierras. Después, por la cara profunda de este deltoides poderoso va a pasar el nervio circunflejo, ¿no? Y se acuerdan, el surco delto pectoral que se los mencioné, también va a ser una referencia anatómica importante, por donde también pasan los vasos circunflejos posteriores y la rama deltoidea de la acromio torácica y, por si me estuvieron prestando atención, la vena cefálica. Entonces, bueno, otros músculos, los suprainfraespinosos, facilitos, ¿no? El supraespinoso en la fosa supraespinosa, y el infraespinoso en la fosa infraespinosa, facilito de acordarse. Ahora, el supraespinoso va a ir de la fosa supraespinosa hasta la carilla superior del troquíter, como vemos aquí. Y es también un abductor del brazo. Y bueno, van a pasar por ahí sus vasos escapulares superiores. Ahora, por aquí no se nota bien la imagen, aquí en la imagen inferior se nota mejor. Esto va a ser el agujero, ¿no es cierto? Coracoideo, por ahí se atraviesa, mejor dicho, transversalmente un ligamento coracoideo.
Por debajo está el nervio, por arriba está la arteria. Me imagino que eso ya lo han visto varias veces, se lo han repetido, es cuento chino, ¿no? Entonces, estos vasos son encargados de inervar y de irrigar respectivamente al supraescapular y al infraescapular, ¿no? Entonces, siempre pregunta de examen, pregunta de quiz, la referencia del ligamento coracoideo. Por arriba, arteria, por abajo, nervio. Acuérdense siempre que los vasos van a estar más expuestos que los nervios, ¿no? Por eso cuando las chicas, y sobre todo entre arterias y venas, entre esos dos vasos, ¿quién está más expuesto? Las venas. Por eso las chicas cuando se quieren suicidar, están en su depresión y todo, ¿qué se cortan? Lo que está más expuesto, la vena, ¿no? Que es la que menos sangra, la que es más lentita, que si se cortaran la arteria no pararían de sangrar, ahí sí lograrían su cometido. Y si se cortaran el nervio, olvídense, quedarían inválidas. Entonces, lo que siempre está más expuesto son los vasos. Por eso es de que el vaso va a estar expuesto o va a estar encima del ligamento coracoideo. Ahora el infraespinoso, lo mismo, van a hacer en esta fosa infraespinosa y se va a insertar debajito del supraespinoso, también en la carilla media del troquíter, y van a ser rotadores externos, ¿no? Vas a abrir tu bracito y vas a hacer así redonditos con tu bracito, el rotador externo, eso haces con tus espinosos. Y bueno, como vemos aquí, el nervio como pasa por debajo, y luego inclusive se da su vueltita por debajo de la espina y va a llamarse ya infraespinoso y va a inervar y va a irrigar respectivamente este músculo. En su cara profunda, ahí está, como les mencionaba, el nervio supraescapular y los vasos, y la rama escapular de la arteria escapular inferior, esa es su irrigación y forma parte, este también forma parte del manguito de los rotadores. Entonces, aquí está nuestro manguito de los rotadores supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Aquí está, hablando del redondo menor. El redondo menor, ¿se acuerda que por este lado de la escápula, por el borde interno, estaban los romboides? Por este lado externo van a estar los redondos. El redondo menor primero, encima del redondo mayor. Por aquí abajito va a estar el redondo mayor. Entonces, este redondo menor van a ser aproximadamente de la parte media del borde externo de la escápula y se va a insertar en la carilla más inferior del troquíter, ¿no? Para formar el manguito de los rotadores. Y también, bueno, está irrigado por el circunflejo, el axilar, y por la rama escapular de la arteria escapular inferior. El redondo mayor está debajito. Si el redondo menor se insertaba aquí en el tercio medio, el redondo mayor va a ser en el tercio inferior, ¿no? Del borde externo de la escápula, y este más bien va a ir al labio interno de la corredera bicipital. ¿Se acuerdan? El redondo mayor junto con el pectoral mayor van a estar abrazando al dorsal ancho, ¿no? No se olviden de la mnemotecnia, un ancho entre dos mayores. Entonces ahí va a estar el redondo mayor. Es un aductor y también hace la rotación interna, y el nervio que forma parte de este músculo es el nervio inferior subescapular. Su borde inferior está considerado como una línea divisoria entre el segmento axilar y el brazo, sí, es cierto. Bueno, el subescapular está en toda la fosa subescapular. Si hay una escápula por ahí botada y les ponen un músculo ahí, ya facilito, aunque no lo crean, esa pregunta en práctico hacían, ¿no? Y la fallábamos, creo. Entonces, este músculo bonito en su fosa subescapular van a ser de la cara costal de la escápula, que está la cara costal, o sea, la cara que da para las costillas, y se inserta también en el troquín. Aquí está el troquín y su cresta, que continúa hacia la tuberosidad subtroquiniana. Como está, nosotros lo vemos, está por dentro, entonces va a ser una rotación interna, porque está por dentro. Aquí no se ve bien en la imagen, pero encima de esto deberían estar todas las costillitas, ¿no? Entonces está como que más adentrito. Y va a formar parte también anterior del manguito de los rotadores. Y bueno, su nervio es el nervio subescapular superior e inferior, ¿no? Entonces aquí tanto que les hablaba del manguito de los rotadores, aquí está. Este manguito de los rotadores es un grupo de músculos y tendones, van a ir pegados a los huesos como les he mostrado. Y bueno, ¿qué pasa?
es un caso clínico típico, ¿no? De la tendinitis de este manguito, que se refiere a que estos tendones se van a irritar, se van a inflamar y va a haber hay una bursa aquí normalmente. Bursa quiere decir como una pelotita de aponeurosis, algo así como un ganglio pequeñito. Cuando se inflama es doloroso, ¿no? Entonces, ese es típico caso de los manguitos de los rotadores. Si es que hubiera algún desgarro del manguito de los rotadores, puede producirse la rotura de uno de los tendones, ¿no? Entonces ahí va a haber una deformación en la escápula y porque, bueno, todos ellos están pegados, como que unen, digamos, la escápula al húmero, entonces va a haber una malformación anatómica ahí. Entonces, bueno, este manguito está formado por un músculo tendinoso rotador alrededor de la articulación del hombro, se unen a la cápsula articular y la refuerzan y se deslizan bajo el arco córaco acromial, separados por una bursa subdeltoidea. Ay, no sé por qué se pasa la imagen. Ya, la bursa subdeltoidea, ¿no? Acuérdense que por aquí arriba está pasando el deltoide, entonces hay una bolsita subdeltoidea, ahí está. Bueno, y aquí más imágenes para dejarme entender mejor. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, como vemos aquí. Aquí vemos a los músculos, el supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor. Y aquí vemos, ¿no? El redondo mayor está debajo y están cubiertos por el superdeltoide. Aquí también vemos cómo se forman el triángulo y el cuadrilátero homotricipital, como ya lo vamos a ver, aquí está el cuadrilátero homotricipital, el triángulo homotricipital y el triángulo húmero-tricipital. El cuadrilátero homotricipital va a tener sus límites, ¿no? El músculo tríceps, el borde externo, el lado externo va a estar formado por el cuello quirúrgico del húmero, que es el cuello quirúrgico del húmero, el superior por el redondo eh, menor, aquí está el redondo menor, el inferior por el redondo mayor, y bueno, por ahí van a pasar los vasos circunflejos. En el caso del triángulo homotricipital, va a estar formado por eh, el borde externo del tríceps, como vemos aquí, el externamente por el tercio medio del húmero, aquí está, perdón, el tercio medio del húmero, y superior por el redondo mayor, como vemos aquí, ¿no? Sus límites, entonces el tríceps, el húmero y el redondo mayor. Y por ahí van a pasar el nervio radial, por este abajito. Se supone, ¿no? Para que haya una corredera para el nervio radial. Entonces, por aquí arriba, cuadrilátero, pasan los vasos circunflejos, por aquí abajo pasa el nervio radial, y el triángulo homotricipital que va a tener, aquí ustedes mismos me pueden decir, ¿no? En la cara superior, el borde inferior del redondo menor, en la cara inferior, el borde superior, parecen trabalenguas, ¿no? Del redondo mayor, y el borde interno del tríceps. Y por ahí que van a pasar los circunflejos escapulares. Entonces, agarradita, radial, triángulo húmero tricipital. Circunflejos, cuadrilátero, acuérdense. ¿Y qué pasa por el triángulo homotricipital? Los circunflejos, pero escapulares, ¿ah? Circunflejos escapulares. ¿Y cómo se acuerdan más fácil? Porque están cerca de la escápula, pues, ¿no? ¿Cuál está más cerquita de la escápula? ¿El triángulo o el cuadrilátero? El triángulo. Ah, entonces eran los circunflejos escapulares. ¿Dónde solamente están los circunflejos? En el cuadrilátero. ¿Dónde está el radial? El que está cerquita al canal de radial, ¿no? El triángulo húmero tricipital. Entonces ya para que se vayan acordando esas referencias anatómicas, cuando están viendo un cadáver, bueno, así de bonito no te aparece, pero es muy fácil que tú te ubiques de los redondos, porque están ahí abajito del deltoides, y este cuadradito, si no se te forma, bueno, lo tienes que peinar bien. Peinar, me acuerdo cuando le llamaba a ordenar los músculos, ¿no? Los ordenas bien bonito y los vasos que pasen por aquí son los circunflejos. Los que pasen por aquí, circunflejos escapulares y el que pasa por aquí, el nervio radial. Entonces, facilito que te ubiques. Aquí está. Miren, como les decía, el cuadrilátero no siempre te parece hermoso, pero tú ves por aquí el cuadrilátero, ¿qué pasan? Circunflejos, le están dando la vueltita. ¿Qué pasa por ese triángulo? Circunflejos, cerca de la escápula, circunflejos escapulares.
como les menciono aquí en la imagen. ¿Y qué pasa por aquí? El nervio radial, la arteria profunda, me estaba olvidando de esta, por el dedo testicular. Entonces ahí ya se van acordando, por si no les quedó claro, otra imagen visto desde otra perspectiva, siempre, ¿no? Más ordenadito, más peinadito, como era esta bibliografía. Entonces, no se olviden, cuadrilátero hasta el cansancio, los circunflejos, el nervio axilar, la arteria vena circunfleja. Aquí el triángulo húmero tricipital, el nervio radial y la humeral profunda, o braquial profunda, y el que está cerca de la escápula, el triángulo húmero tricipital, la arteria circunfleja de la escápula, ¿no? Entonces ya, con 3 imágenes, después de haberlo repetido muchas veces, yo me imagino que ya este tema está facilito para ustedes. ¡Hala! Más imágenes de eso, así eran mis diapositivas, me acuerdo. Siempre ponía, por si no me entendías con una, me tenías que entender con 4 imágenes. Entonces aquí está tu cuadradito, tu triángulo, tu otro triángulo. Aquí, por si no me entiende, otra vez otra imagen, el cuadradito, húmero tricipital, tu triángulo húmero tricipital y tu triángulo homotricipital, ¿no? Entonces ya, esto es pan comido. Ahora sí, los músculos del brazo. Habiendo terminado eso, ahora vamos a ir los músculos anteriores del brazo, que son el tríceps, bueno, primero el bíceps, el coracobraquial, el tríceps y el anconia. El bíceps y el coracobraquial anteriores, ¿no es cierto? Y el tríceps y el anconia los posteriores. Pues bueno, vamos a ver el bíceps braquial, también es el músculo que se ve en todos los chicos que hacen sus ejercicios respectivos, ahí los que les encanta ponerse sus politos apretados, mostrar sus músculos. Vemos aquí el músculo bíceps. Tiene 2 porciones, la corta y la larga. La corta en la apófisis coracoides, como vemos aquí, la apófisis coracoides, y la larga en el tubérculo supraglenoideo. Es esta colita que se va hasta atrás hasta que no la ves, esa es la larga. Esa va a ser. Y la inserción principal va a ser, ese es el origen. Luego se van a unir las dos porciones y se van a ir hasta el tendón en la profundidad de la fosa cubital, ¿no? Que está aquí abajito. Y también van a pasar por la tuberosidad bicipital que está aquí. Y bueno, su función del bíceps es el principal flexor, ¿no? Por eso cuando tú haces tus pesas así con tu ladrillo, porque no tenemos mucho dinero para las pesas así, esas que cuestan carísimas, entonces cuando estás ahí con tu ladrillo, con tu botellita llena de arena, estás flexionando, estás desarrollando tu bíceps, ¿no? Y también cuando haces la supinación del antebrazo. Entonces, ahorita les voy a prender la cámara y les voy a mostrar mis ejercicios, que son lo máximo, para que desarrollen su bíceps. Y su inervación, todos estos músculos anteriores, todititos, por el músculo cutáneo. O sea, no lo vuelvo a repetir, chicos, es todo por el nervio músculo cutáneo. Entonces, bueno, aquí vemos la porción corta y la larga del bíceps, la corta en la apófisis coracoides y la larga va a venir hasta el tubérculo supraglenoideo. Acá parece que esto fuera la cortita, ¿no? Pero no, no todo es lo que parece. Acá todavía el tendón viene aquí larguísimo y va hasta el tubérculo. Y se van a juntar todos aquí en el cúbito, ¿no? Entonces acá lo ven la corta en la apófisis coracoides y la larga todavía aquí en el tubérculo supraglenoideo, exactamente donde está el puntero. Aquí vemos los surcos bicipitales importantes, el lateral y el medial. Aquí está el coracobraquial, otro músculo, que tiene, si es coracobraquial ya facilito, ¿no? Su origen será en la apófisis coracoides. Y su inserción va a ser en el borde interno del cuerpo del húmero, ¿no? Este es el húmero, su cuerpo, borde interno, hasta ahí va el coracobraquial. Este es el más alto del brazo, y también es el flexor, la aducción es el que hace la aducción, el más importante del brazo, no del hombro, del brazo. Y bueno, este músculo es facilito reconocerlo porque como en la imagen inferior vemos, está atravesado por un nervio musculocutáneo. Entonces es facilito. Te lo saben preguntar, te desenredan los músculos y te ponen ahí nervio. Y hay una, bueno, vas a ver el nervio en el cadáver, no lo vas a ver amarillito, ¿no? Ahí te confundes nervio, arteria, vena, todo te confundes, todo lo ves igual.
principalmente para que diferencies, el nervio es como una cuerdita, no es amarilla, pero es sólida. La arteria es un poquito más huequita y la vena es un poquito más huequita, pero también tiene también huequitos, pero tiene sus coagulitos de sangre. Entonces es fácil de que te des cuenta. Entonces, esa pitita que está pasando un músculo es el único que sucede aquí a nivel del brazo, porque también vamos a ver que a nivel del antebrazo hay otro que perfora, pero a nivel del brazo va a ser el coracobraquial, ¿no? Entonces es fácil de que te des cuenta. El braquial, ya, flexor del codo, bueno, los músculos posteriores. El tríceps y el anconio para terminar. El tríceps braquial que va a tener tres porciones, la superior, el vasto externo y el vasto interno, como vemos aquí. La porción larga va a ser una se va a originar en la tuberosidad infraglenoidea y el vasto externo va a ir de la cara posterior del huevo y el vasto interno va a ir en el carpo posterior del pero del surco del nervio radial. ¿Dónde lo vemos aquí? Entonces, la larga va a ir hasta el tubérculo infraglenoideo. Aquí en esta imagen, en la imagen más de nuestra derecha, vemos, ¿no?, el tubérculo infraglenoideo, hasta ahí va a ir la porción larga. El vasto externo y el vasto interno. El vasto externo va a estar en la parte posterior del húmero, y el vasto interno también, pero debajo del canal del radio, ¿no? Y bueno, todos estos juntos como hermanos, todos estos vastos se van a insertar en el olecrano. Y bueno, su función principal es la del extensor del brazo, es el principal extensor del brazo, y su nervio, si está justito por debajo del canal del radio, entonces va a pasar por el nervio radial, por ahí es el que lo va a inervar. Y como les dije, como les he mencionado con bastantes imágenes, forma parte del triángulo y del cuadrilátero homotricipital, siempre con imágenes, ¿no? Para acordarnos más fácil. Por último, el músculo anconio. El anconio, aquí no le damos mucha bola, en antebrazo le van a dar más bola. Su origen va a ser el epicóndilo externo del húmero, como vemos aquí en nuestro húmero, su origen en el epicóndilo externo. Su inserción va a ser en la parte media del olecrano, no sé, en el codito, ¿no? Lo que nosotros llamamos nuestro codito. Y bueno, en la cara posterior del cuerpo del cúbito, como vemos en la imagen. Su función también es un extensor del codo, va a estar inervado por C7 y la última rama C7 y C8, por la rama radial, y sus relaciones van a ser la arteria colateral externa anterior y la arteria recurrente interósea. Esas se las dejo de tarea porque va a ser bien nombrada la próxima clase en los músculos del antebrazo. Entonces acuérdense siempre el anconio, tu músculo del codito, ¿no?